Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos el día de hoy, Padre, que toque los corazones, Padre, que siempre esta semilla, Padre. Te damos la gloria, te damos gracias por todo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que fundó el mundo, Padre. Te pedimos, Señor, que transmita esta palabra, Señor, con poder, Señor, con el poder del Espíritu Santo tuyo, Padre. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo, Señor, por los hermanos que han venido a escuchar la palabra, por los hermanos que han venido a alabarte, Señor. Bendice, Señor, esta palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Y amén. Los invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Hoy vamos a hablar un poco de tecnología, de los eventos finales, ¿no? De lo que está por venir, de lo que está por pasar. Por eso cantamos hoy, tratamos de cantar esa como ladrón en la noche, como va a venir el Señor. Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿A ver? ¿A ver? ¿Puedo leer? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. La carta de los tesalonicenses la escribió el apóstol Pablo, más o menos en el año 50-51 después de Cristo. Y acá estaba esta gente de esta iglesia de Tesalónica, estaban preguntándose, ¿no? Le estaba pasando en el corazón, en su mente, ¿qué le pasaría a sus, digamos, a sus seres queridos, sus amigos o los mismos hermanos de la iglesia que habían muerto, ¿no? Y el Señor todavía no había llegado. Amén, porque ellos estaban esperando la venida del Señor, pero como el Señor no había venido y ellos se preguntaban, ¿qué pasa con los que durmieron? ¿Cómo se benefician los muertos en Cristo, ¿no? Con esta venida. Ellos se preguntaban cómo se beneficiarían los muertos en Cristo Jesús, ¿no? Los que creyeron, los que estaban con certeza de su fe, ¿no? En Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estabas en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo nosotros no teníamos esperanza, porque estábamos lejos de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿no? Nosotros somos ciudadanos ya del reino de Dios. Nosotros fuimos injertados en higuera, porque Dios se dio a conocer a Israel, pero nosotros los gentiles fuimos injertados en higuera para poder dar fruto y para dar fruto. Entonces, nosotros ya no somos ajenos a esa promesa de Dios. Ahora tenemos esperanza, y la esperanza es que Cristo resucitó. Amén.
¿Cuál es esa esperanza? Ahí por 1 Corintios, versículo 1 Corintios 15, versículo 13 y 14 nos dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de que un día, primeramente los muertos resuciten y después nosotros seremos arrebatados. Si Cristo nos hubiese resucitado, sería vana la fe que tenemos en Él. Pero como Cristo resucitó, como el Señor Jesucristo dejó una tumba vacía, entonces nuestra esperanza está en el día que venga a buscarnos, el día que venga a buscar los cuerpos de los muertos. ¿Amén? Aleluya. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 21? Dice así, 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, por Adán recibimos esa herencia de pecado. Por ese hombre que pecó, obtuvimos esa herencia pecaminosa y quedamos como pecadores hasta que nosotros pudimos recibir a Cristo. Entonces, por Cristo recibimos la salvación, el perdón, la redención y la salvación. ¿Amén? ¿Pero por qué? Porque Él resucitó y nos dio la esperanza. Nos dio esa esperanza de que habla el apóstol Pablo, de que un día, si estamos muertos, van a resucitar nuestros cuerpos, porque el alma es eterna, el alma no muere. ¿Está bien? Cuando uno muere, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Somos tripartito, 3 partes. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? 3 partes. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros nos morimos, si nos morimos, que creo que vamos a ser arrebatados dentro de poco, pero si nos morimos, ¿qué pasa? El cuerpo vuelve al polvo, como dice Eclesiastés, no me acuerdo bien el versículo. El espíritu, lo que nos da vida, vuelve a Dios. ¿Y el alma? ¿A dónde va? Con el Señor. Con el Señor. Amén. Presencia de Dios. Pero el cuerpo queda acá en la tierra. Entonces, esa resurrección de los muertos va a ser la resurrección de esos cuerpos que están acá. Amén. Ahora, el versículo 15 que leímos dice porque por lo cual decimos esto en palabras, palabras del Señor, Pablo estaba diciendo que esto lo estaba diciendo por el Señor, no venía de él. Amén. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden. Los que resucitan primero son los muertos, ¿en qué? En Cristo. En Cristo. Porque hay varias resurrecciones, pero nosotros no nos vamos a meter ahí. Los muertos del Antiguo Testamento van a tener otra resurrección, porque no murieron en Cristo. ¿Ven? Pero los que murieron en Cristo, estamos hablando de los santos, ¿está bien? Amén. Los santos y los que murieron van a tener distintas resurrecciones, pero no nos vamos a meter ahí. Va a ser antes del milenio y después del milenio, uno para vergüenza y otro para destrucción. Pero no nos metamos ahí, porque nosotros estamos hablando de lo que vamos a hablar, de lo que nos toca a nosotros, los que murieron en Cristo y los que esperamos que vengan. Amén. Para buscarlo, para arrebatarlo y llevarnos con él a las nubes. Entonces esto tiene un orden. Primero los que duermen, ¿no? Los que duermen en el Señor, o sea, los que murieron en Cristo Jesús, serán levantados de la tierra, del mar, de los cementerios, las tumbas, de donde estén, van a ser levantados con poder. Amén. Y después, los que estemos vivos. Amén. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15, 51. Dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, la palabra dormir. No todos moriremos. ¿Está bien? Pero todos seremos transformados. Los que murieron en Cristo, los que estemos aquí,
misterio que decía Pablo era porque el Antiguo Testamento nos habló de esto, nos habló de que iba a haber un arrebatamiento. Ellos conocían la resurrección, pero no que iba a haber un arrebatamiento, que los vivos iban a ser levantados. Entonces el apóstol Pablo recibió de parte del Señor Jesucristo esta revelación, este misterio que fue dado a través de las epístolas de Tesalonicenses, de Corintio. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser esto? En 1 Corintios 15:52 nos habla de un poco cómo va a ser. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser en un momento? ¿Cómo va a ser en un abrir y cerrar de ojos? La palabra momento es una unidad de tiempo, es una unidad de tiempo extremadamente corta. Puede ser un destello, una milésima de segundo. Ese es el momento de que habla 1 Corintios. O en un abrir y cerrar de ojos, un pestañear, va a ser algo tan rápido que nadie se va a dar cuenta. Por eso dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Porque nadie lo va a esperar. Amén. Gloria a Dios. El versículo 16 nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué harán? Resucitarán primero. Amén. Entonces, acá nos habla algo importante. No va a venir ni un arcángel, ni va a venir un ángel, ni va a venir, ni el Señor va a mandar a Moisés, ni a Abraham, no. ¿Quién va a descender? El Señor Jesús. El Señor mismo, dice. Va a descender del cielo, pero no va a pisar la tierra, va a quedar en las nubes. ¿Para recibirnos dónde? En las nubes. Amén. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes. No va a poner el pie en la tierra, va a estar en las nubes esperándonos. Amén. Entonces, el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Cómo? Con voz de mando. ¿Cómo? Con voz de arcángel. ¿Cómo? Con trompeta de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿A su nombre? ¿Y quién vive? Cristo. Amén. Esta voz de mando es una voz que denota, demanda autoridad. Amén. La voz del Señor es la voz de autoridad. Amén. Es la misma voz que levantó a Lázaro de la tumba, ¿no? Es la misma voz que describe San Juan 5:25. Dice así: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Es esa voz de autoridad que el Señor va a decir: ¿quién sabe lo que diga? Levántense. Y todos los muertos se levantan. Así, como sin esperar, sin una orden nada más del Señor. Así como cuando hizo el mundo, que se haga la luz, ¿no? Que sea la luz, que la tierra dé su fruto, su semilla, cada árbol con su especie, con todos los animales. Así Él daba orden y hacía las cosas. Así va a ser una orden, una voz de mando. Y los muertos resucitarán primero, y los que estamos en Cristo Jesús seremos arrebatados en las nubes. Amén. Suena como algo raro, ¿no? Como una película de ficción, pero está en la Biblia y es verdad. El Señor viene pronto. Amén. Nos habla que Él viene, dice, con voz de arcángel. En el Antiguo Testamento era considerada como un mandato de reunión para todos los santos del Antiguo Testamento, y está relacionada estrechamente con Daniel 12. Mire lo que dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, hasta
hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ellos no estaban en Cristo. ¿Amén? Entonces, para los santos, para los que duermen en el polvo, serán despertados para vida eterna. Es otra resurrección que no va a ser la misma cuando el Señor venga a buscar a nosotros. ¿Amén? Y la otra, para vergüenza, será para destrucción. ¿Amén? Serán los que murieron sin Dios, los que aborrecieron a Dios, los que hicieron, quién sabe quién está ahí, ¿no? El faraón y toda la gente que idolatró a Baal, a todos esos dioses falsos, ¿no? Toda esa gente que estuvo en contra de Dios en todo momento y en contra del pueblo de Dios. Entonces, el Señor mismo vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿no? La trompeta de Dios, cuando Él dice con trompeta de Dios, uno quizás relaciona, ¿qué nos dice el versículo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros que vivamos y hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Dios. Esta no es la última trompeta que habla el Apocalipsis, que son las siete iras de Dios, sino es la última trompeta para la iglesia. Cuando la última trompeta esta suene, la trompeta de la iglesia, van a ser primero levantados los muertos en Cristo y después nosotros seremos arrebatados. ¿Amén? Lo traté de resumir lo máximo que pude, porque es un tema largo que vamos a tratar hoy. Como tenemos Santa Cena, vamos a tratar de hacerlo más o menos en lo que se pueda, lo más simple posible, que se entienda y que podamos llevarnos algo, cómo es, cuándo es, qué señales hay, ¿no? Debemos hablar de todo esto. Entonces dijimos que con trompeta de Dios, que no tiene relación con las trompetas del Apocalipsis, pero tiene una relación con una trompeta de llamado hacia el pueblo de Dios, de llamado cuando, digamos, Dios le había dado esos shofar, esos cuernos, ¿no? Entonces, cuando el pueblo estaba dispersado, el pueblo de Dios, ellos no tenían WhatsApp como tenemos ahora, ¿no? No tenían alarma, no tenían, digamos, teléfono, no había medio de comunicación. Entonces, ellos ¿qué hacían? Tocaban un shofar, ¿no? Era como una trompeta, ¿no? Entonces, era una forma de que el pueblo de Dios se reúna. Así, cuando sea tocada esa trompeta, nosotros vamos a ser reunidos con Él en las nubes. ¿Amén? Entonces, la secuencia de los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los vivos serán arrebatados juntamente en el aire, ¿no? Para seguir el encuentro con el Señor. Vamos a ver un poco de la palabra arrebatamiento, algo sencillo, algo rápido. La palabra arrebatamiento significa, viene una palabra griega que se llama harpazo y significa capturar, quitar y tomar por la fuerza. ¿Amén? Esta palabra se usó también, ¿recuerdan en Hechos cuando Felipe bautizó a un etíope? Entonces, cuando terminó de bautizar, ¿qué pasó? Fue arrebatado también. Pero no se fue arrebatado a las nubes, sino que fue como trasladado a otro lado. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver un poco cuáles son las señales. ¿Cuáles son algunas de las señales, no? Porque hay muchas señales. Primero Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de qué? De demonio. De demonio. ¿Amén? Algunos van a abandonar lo que conocen. Algunos van a abandonar el creer en Dios, en la fe en Jesucristo, en la salvación. Van a abandonar todo lo que conocieron para escuchar doctrinas de demonio. ¿Amén? Hace un tiempo, recuerdo que salió por todos lados, donde el Vaticano estaba juntando a todos los líderes religiosos, pero todo con el fin de que algún día sea una iglesia universal, haya un ecumenismo. ¿Qué quiere decir eso? Quieren hacer una sola religión. Entonces, nosotros no podemos tener un Dios que sea Buda, que medite y no sea meditar en la palabra, sino que medite en otras cosas. No podemos tener un Dios, no me sale nadie, pero no me sale otro Dios, ¿no? Pero que salga de la doctrina de los apóstoles que nosotros tenemos que seguir. ¿Amén? Entonces nosotros fuimos doctrinados bajo la doctrina de los apóstoles y debemos seguir esa. Entonces no podemos tener otras doctrinas que vengan de afuera, aunque hablen de paz, aunque hablen de amor. Cuando hay algo que esté fuera de la palabra de Dios, es porque tenemos que tratar de estar atentos para no salir, para no apostatar de la fe. ¿Amén? Entonces, tiene que ver con el ecumenismo, tiene que ver con salir de la verdad del Evangelio, con desplazarse para otro lado. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Segundo de Timoteo 3, del 1 al 5, dice así: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, como hay ahora. ¿Ven? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Fíjese la lista que hay. ¿Amén? No podemos explayar tanto, ¿no? Porque vamos a tratar de hablar más o menos lo que corresponde, a resumir, tratando de resumir este tema que es muy largo. Nosotros tenemos que hablar bien del arrebatamiento. Tenemos que hablar varios minutos, hora y algo, pero vamos a tratar de resumir. Entonces, fíjese la lista que hay ahí. Pero también hay otras señales ahí en Mateo 24, que ya son señales del fin, y ya son señales del Apocalipsis, ¿no? Dice que habrá terremotos, ¿no? Habrá guerras, habrá rumores de guerra, habrá hambres, habrá pestes, y todo lo que está pasando ahora. Por eso nosotros, hoy creo que hubo un terremoto en Italia. ¿Se enteraron? Bueno, está viendo el terremoto todos los días. Vamos a orar para que no pase nada acá, ¿no? La tierra está siendo sacudida, zarandeada, porque Dios está llamando a arrepentimiento, está llamando a que la gente se arrepienta, que la gente se vuelva a Dios. ¿Amén? Entonces, no es porque Dios sea malo, porque qué mejor que pase algo así y que pueda la gente arrepentirse y salvarse, y vivir la eternidad con Él. Entonces Dios es bueno. Si Dios está dando tanto llamado está haciendo, y la gente no se arrepiente, y peor va a ser la tribulación, porque dice, no se arrepintieron, y no se arrepintieron una y otra vez. Amén. Otra señal
que dio Jesús. Dijo, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Y yo me puse a buscar, digo, ¿pero quién vino en el nombre? ¿Quién dijo ser Jesús? Claro, porque digo, y me puse a buscar si hubo alguien, y encontré un montón de gente, fueron como 20 o 25, algo así, conté. Nosotros capaz que no nos enteramos, y los que habrán que no nos enteramos, ¿no? Que no salió por ningún lado. Yo noté alguno para que un tal Arnold Potter, de 1804, nació en 1804 y murió en 1872. Era un líder religioso que se declaró ser el Mesías. Fundó una pequeña secta separatista del mormonismo, o sea, salió de los mormones, ¿se entiende? Y fíjese cómo murió. Quiso ascender al cielo, dice que se fue a un barranco, se subió a un burro, ¿y qué pasó? ¿Ascendió al cielo? Se cayó y murió. Y los seguidores, ¿qué hicieron? Lo enterraron porque pensaron que era una divinidad. Entonces, fíjese, quería ascender al cielo con un burro y se cayó por el barranco. Hay cosas que son graciosas, pero fíjese estos dos casos. Un tal Marshall Applewhite, nacido en 1931 hasta 1997, nació en California, Estados Unidos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Su creencia abordaba escatología cristiana con ovnis. Ahí ya hay como hay algo que está diciendo que está mal. Entonces, en 1997, dice, él y sus seguidores, perdieron la vida en un acto de suicidio colectivo. El tipo se llevó 38 almas al infierno. ¿Amén? Pero hay otro peor. El primer caso nos dio risa, ¿no? Porque se mató el tipo que quiso ascender, pobre los tipos, ¿no? Los seguidores que se están quemando en el infierno. Jim Jones, este es un caso que me llamó la atención. Fundador y líder de la secta El Templo del Pueblo de Dios. Decía ser la reencarnación de Jesucristo. Dice que exigía obediencia ciega y control absoluto de sus vidas. Dice que no solamente de sus vidas, sino que del dinero de la gente, de sus seguidores, de las propiedades de ellos. ¿Amén? Dice que en 1978, fíjese que no hace mucho, en 1978, ordenó un asesinato en masa y un suicidio colectivo, ¿Saben cuántas personas murieron ese día? ¿Cuántas personas se llevó al infierno? 900 personas. Y entre ellos había 200 niños. Entonces, fíjese la importancia de tener una buena doctrina, de leer la Biblia. ¿Amén? Estudiarla para que nadie los engañe. Fíjese, que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy de Cristo. No le crean. No le crean porque van a venir y decir. No le crean. Porque Cristo va a venir ahora a buscar lo suyo en la nube. No lo va a ver nadie. Y cuando venga la segunda venida, lo va a mover en la nube y va a poner el pie en el monte de los olivos. El que queda acá lo va a ver. Si queda vivo después de todas las plagas, de todas las cosas que pasan. Amén. Pero vamos a trabajar, vamos a orar y vamos a ponernos en santidad para cuando venga Dios, irnos con Él. Amén. Amén. Gracias. Entonces, vamos a ver ahora qué detiene la llegada, qué detiene, que se manifieste el anticristo, ¿no? Porque cuando se manifieste el anticristo, nosotros ya no vamos a estar acá, pero cuando se manifieste el anticristo, va a haber 7 años de lo que conocemos que va a haber acá. ¿Amén? Va a ver lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, versículos 6, 7 y 8. Dice, y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Amén? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. ¿Amén? Hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará, ¿quién? El inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se entiende? ¿Quién va a ser quitado? ¿Se entiende quién está en el medio para que no se manifieste? Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde mora? En nosotros. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Templo de Dios vivo. Somos el templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende? Somos templo, somos morada del Espíritu Santo. Cuando venga el Señor y se tome, se va a tomar a todo lo que tenga el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer lo que dice Primera de Tesalonicenses, Pablo. Ahora pone la Biblia. Primera de Tesalonicenses, lean su Biblia, capítulo 5, versículo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a leer lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Podemos leer? Sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo a partir del 4. Entonces, acá, con esto vamos a comprender lo que se queda y lo que se va. ¿Amén? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 4, dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, los incrédulos son los que están en tinieblas, son los que duermen, son los que se están emborrachando, son los que serán sorprendidos como ladrones en la noche, porque ellos no creen, amén, en la venida del Señor. Cree que el mundo anduvo tanto tiempo, Jesús dijo tanto tiempo, ¿cuánto hace que anda diciendo que va a venir y no viene? Eso es lo que dicen y eso es lo que van a decir, amén, hasta que lo va a sorprender como ladrón en la noche. Ay, mira, vino. Entonces esos van a alcanzar la ira de Dios. Pero los creyentes que no están en tinieblas, que velan, que están sobrios, no vamos a ser sorprendidos como ladrón en la noche, sino que están velando y lo estamos esperando. Amén. Y no fuimos puestos para ira, sino para, ¿qué cosa? Para salvación. Todo el que cree en el Señor fue puesto para salvación. El que cree y le recibe. Amén. El que hace sus mandamientos, el que hace su voluntad. Entonces debemos estar velando porque nuestra redención está cerca. Por lo tanto, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Con esto terminamos. San Juan 14:3 dice: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos quiere llevar con Él. El Señor le dijo esto a los apóstoles:
Entonces, le voy a preparar lugar, le voy a preparar morada. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dice. Yo le voy a preparar morada. Pero dice, vendré otra vez, porque él vino, nació como hombre, ¿no? Vendré otra vez y me tomaré a quién? A mí mismo. O sea, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿A quién va a tomar? Al Espíritu Santo, pero va a tomar también al templo del Espíritu Santo. No las paredes. No las paredes. Esto no es templo, esto es una iglesia, una congregación. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. La iglesia de Dios somos nosotros. ¿Amén? Entonces, nuestra redención está cerca, hermano. Erguíos, velen, santidad. Hay que arrepentirse de lo malo, hay que buscar más a Dios, leer más las Escrituras para que no nos engañen, para que la falsa doctrina no se meta en nuestra casa, en nuestra vida. ¿Amén? Gracias, Señor. Así que bueno, hermano, lo pude resumir bastante bien, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo y amado. Le pedimos, Padre, por cada uno de los hermanos, Señor, para que esta palabra, Señor, selle su corazón, Padre, y estén atentos, Padre, estén velando, Padre, porque el tiempo se aproxima, porque las hojas están brotando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo vemos. Todas las señales que pusiste se están cumpliendo, todas las señales que pusiste ya están cumplidas, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, estar velando, estar atentos, estar, Señor, con esas lámparas encendidas, con ese aceite, Padre, en nuestras lámparas. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, por todo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Esperamos ese día, Padre, para que nos recibas en el aire, Padre. Creemos que va a ser dentro de muy poco, Señor. Gracias te amo, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. A su nombre, ¿quién vive? Cristo. Gloria a Dios, un aplauso para Jesucristo.